Pues vamos a entrar ya en materia. México tiene el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual está en vigor desde el año 2000 y próximamente se concretará su modernización. Se prevé firmarlo en el año 2025. Nuestro país voltea a ver otras opciones para llevar a cabo su plan de sustitución de importaciones de Asia. La presidenta Claudia Sheinbaum estaría considerando a Europa. Vamos a platicar con Hugo Romero Martínez, él es socio en comercio internacional y arbitraje de RRH Consultores y exnegociador precisamente de este tratado comercial con la Unión Europea. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío. Me va muy bien Qué bueno. y gracias por tenerme aquí el día de hoy. A tus No, órdenes. platícanos del potencial del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque todo el mundo habla del TEMEC y de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, sobre todo ahora que se está poniendo bravo Donald Trump. Pero ¿qué posibilidades hay de que diversifiquemos o por lo menos podamos dirigir la atención, la mirada a este otro tratado de libre comercio? Gracias, Darío. En efecto, de cara a la revisión conjunta del TEMEC en 2026 y que podría ser iniciada en cuanto llegue el presidente Trump el 20 de enero, pues surge nuevamente esta posibilidad de mirar, como tú dices, hacia otros eh, socios comerciales. Y de hecho, este tratado, el de la Unión Europea y México, pues, digamos, estaría en su segunda versión. La primera versión es un tratado de inicios de el año 2000, hace un poco más de 23 años. Y justamente en aquella ocasión, pues en la apertura que tenía México, que comenzó en el 94 con el Telecan, pues ya se venía manejando esta idea de diversificar, por un lado, las exportaciones, no tanto así las importaciones. Datos de la Organización Mundial del Comercio, los más recientes, que son de 2022, colocan a la Unión Europea como el segundo destino de nuestras importaciones, dentro de nuestras exportaciones, perdón, y el tercer lugar de las importaciones. Entonces, pero son cifras muy pequeñas. Si lo vemos, por ejemplo, comparado con Estados Unidos, México exporta el 38% de ese país, mientras que solo el 3,1% de la Unión Europea. Y en las exportaciones, la Unión Europea ocupa el tercer lugar con 9,6%. Entonces, si tú ves esto, pues son pocas, digamos, las cifras que se tienen. Y el hoy intentar concluir el acuerdo en su versión revisada, en su versión 2,0, por decirlo de alguna manera, pues tiene los siguientes antecedentes. México, poco antes de iniciar la renegociación del entonces Telecan, ya estaba terminando o durante las negociaciones con la Unión Europea para actualizar aquel tratado del 2000. Recordarás que pues, en algún momento este tratado, pues 20 años después o 18 años después, ya no estaba con los últimos estándares en materia comercial. Luego viene la renegociación del Telecan y se concluye. Pero el tratado con la Unión Europea, y eso fue también un irritante con Estados Unidos, pero no se ha finalizado. ¿A qué me refiero? No se ha firmado. Hemos escuchado recientemente autoridades mexicanas, particularmente el subsecretario Luis Rosendo González, subsecretario de Comercio Exterior,
que ha señalado, lo señaló públicamente en noviembre en un evento público, que vería a la Unión Europea, pues justamente para mostrar y un nuevo destino de México frente a Estados Unidos. Pero ¿por qué inicié diciendo la revisión conjunta? Porque en sí la Unión Europea es un importante socio comercial, pero nuestro aliado, digamos, el vecino natural, pues es Estados Unidos. Entonces, el poder mostrar esta posibilidad de diversificar, pues yo lo vería con dos motivos, con dos cosas. Mira, uno, ¿por qué esta vez sí iba a funcionar esta diversificación si no funcionó con la versión anterior? ¿No? Y dos, viéndolo más positivamente, un poco, si me permite la expresión, México podría coquetear con la Unión Europea frente a Estados Unidos, pero por la razón inicial que te daba, por el motivo uno, pues no sé qué tan efectivo sea este coqueteo. Sí. No sabemos qué tan efectivo sea ese coqueteo. Por lo que se refiere a los países de la Unión Europea, ¿con quién tiene más relación comercial México y con qué nación crees tú que hay más oportunidades de explotar el nearshoring? Ya, mira, me parece que son las potencias, incluso dentro de la propia Unión Europea, Francia, Alemania, tenemos mucha inversión española, ¿no? Los datos que nos da la Organización Mundial del Comercio nos los da en un conglomerado, te decía, la Unión Europea en su conjunto con sus 27 miembros, y de los cuales importamos 9,6% y les exportamos, perdón, 3,1%. Te había dado una cifra anterior diferente, es 3,1%. Les exportamos muy poco. Entonces, todos son importantes, especialmente no solo por el lado de bienes, sino por el lado de las inversiones. Pero por el lado de las inversiones representan países europeos, de los principales, como decía Francia, Alemania, España, pues tampoco se les ha tratado de manera muy preferente, ¿no? El sector energético ha sido uno de los sectores en donde más se le había afectado. En sector aeroespacial es uno de ellos donde sí podríamos tener mm, consideraciones importantes en materia comercial, pero las señales que se han estado dando en la administración anterior y en la actual administración, pues digamos que son contradictorias, porque sí necesitamos inversionistas extranjeros, pero por la otra parte no se les ha tratado de la mejor manera. Y sí necesitamos diversificar, pero las cifras actuales simplemente nos dicen que es muy poco el comercio en términos de porcentaje. Dime una cosa, Hugo. Uno de los capítulos complejos en las respectivas negociaciones, tanto con Norteamérica como con la Unión Europea, fue el automotriz. Y el automotriz vuelve a estar en el ojo del huracán ahora que se habla de revisar el TEMEC. ¿Cómo armonizar los intereses de las armadoras estadounidenses, le hace Ford, Stellantis y General Motors, con las extrarregionales, caso específico de Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW, que son europeas? Bueno, también está ahí el caso, eh, bueno, de Fiat, ¿no? Pero es Stellantis. No sé si se me escape por Ujú. ahí otra armadora alemana. Pero ¿cómo armonizar los intereses de cada empresa? Pues mira, no es una novedad. México atrajo muchas armadoras de estos grupos que ya he señalado, no solo o principalmente viendo la región integrada de América del Norte y el mercado de Estados Unidos en cuanto a motores o en cuanto a automóviles, en cuanto a todas las piezas. Y
En Estados Unidos hace 5 o 4 años tenía un consumo de alrededor de 17, 20 millones de automóviles nuevos. En México no, en esas mismas épocas no llegábamos a 2 millones. Entonces, el interés de muchas de estas armadoras justamente es tener México como un punto para la exportación de los vehículos, que es en términos de valor el principal eh, producto de exportación de México, es el número uno. Entonces, las marcas que ya has mencionado sí ven, aunque son europeas, Sí. muchas de ellas que las citaste, sí ven México pues como un mercado potencialmente para, primero, América del Norte, o sea, no solo para México, sino para Estados Unidos y Canadá. Y pues se ve un entorno complicado para algunas de ellas. Ya. Por ejemplo, una regla automotriz muy estricta impedía que uno de estos fabricantes alemanes de vehículos premium pues Sí. tuviera un 0% de arancel, Claro. pero pagar un 2,5% que es algo que tendría que pagar Bien. sin cumplir la regla de origen Pues en un producto premium, pues sí le permitía no competir. En bien. vehículos muy caros no compiten. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias por la entrevista, Hugo Romero. Nos tenemos que ir a un corte, desafortunadamente, socio en comercio internacional y arbitraje de RRH Consultores. Vamos a hacer una pausa y regresamos.